Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones, bebí lo escurrido, amé como el piel roja. Volvemos a viajar en el tiempo para recordar cómo éramos y entender cómo somos. Nos disponemos a conjugar un pretérito pluscuamperfecto para dar respuesta a muchas preguntas. ¿Por qué, quién, dónde y cuándo algo nos cambió? Ana Usle, hola. Hola, Ángels. Venga, llévanos de la mano. Venga, pues cogeos bien porque vamos a bajar la rampa de un garaje para llegar a una exposición de arte contemporáneo, mediática e histórica en España. Cabe decir que la visita de Andy Warhol a España ha sido la de un cadáver exquisito rodeado de bufones. Frío y distante visita Madrid en febrero del 83 para clausurar una exposición repleta de revólveres, cruces y cuchillos. Guerra, religión y pasión. Febrero de 1983. Andy Warhol visitó España por primera y única vez. Y como se suele decir, todo el mundo estuvo allí. Los que no estuvimos entonces, comenzamos este pretérito pluscuamperfecto por la tercera persona del singular, él. Él, Andy Warhol. Su fama había llegado en los 60 con las latas Campbell's, los retratos de Marilyn Monroe y la Factory. Y cuando vino en los 80 buscaba su renacimiento artístico. Armando Montesinos, crítico, comisario y entonces director de la Galería Fernando Vijande. No era para nada el divo que se suponía que era, sino era una persona completamente normal, voy a decir, y sobre todo un trabajador entregadísimo. No puso ni una sola pega a ninguna cosa que se le planteó o se le propuso y todo lo hizo con dedicación y entusiasmo. Para mí fue un verdadero compañero de trabajo, así nos sentíamos en la galería. Fue espectacular. Hablamos de cientos de personas en una galería de arte. Nunca se ha vuelto a producir un recibimiento tan masivo y tan deseado. Vinieron con él el escritor Bob Colaccello y el fotógrafo Christopher Makos. You were creating your own factory, whether you knew it or not, whether it was Miguel Bosé or Pedro Almodóvar or B.B. Anderson and Se quedaron fascinados con el momento que vivía entonces España. Decían que era como una factory gigante por la explosiva creatividad, la gente, la ilusión, el recibimiento. ¿Y cómo llegó? Aquí Warhol, segunda, tercera persona del singular, él. Eso es, otro él, Fernando Vijande. Conocí a Warhol a principios de los años 60. Cuando me hice más amigo de él fue a mediados de los años 70. Y concretamente en el año 80, cuando la exposición de los españoles en el Museo Guggenheim, lo vi más en Nueva York porque entonces estuve durante un mes y medio y fue cuando empezamos el proyecto de la exposición en la Galería en Madrid. Este es un fragmento del documental Warhol Vijande. Fernando Vijande se convertiría en el galerista más importante de la España de los 70 y los 80. Rodrigo Navia Osorio Vijande, presidente de la colección Suñol Soler, hijo de Fernando Vijande. Era hijo de una familia de alta burguesía de Barcelona, su madre era belga, su abuelo había sido un indiano que había ido a Puerto Rico, que había hecho mucho dinero y quizá esto explique un poco pues, su facilidad para los idiomas, hablaba 5 y esta falta de miedo y de prejuicios y lanzarse al mundo. Él buscaba pues, un poco tender un puente entre España y el resto del mundo, donde del resto del mundo a nosotros nos traía referentes, pero luego al mismo tiempo quería mostrar todas estas cosas maravillosas que ocurrían en España, llevárselo al resto del mundo. Ahora esto parece muy fácil, pero claro, él empezó a hacer esto en los años 70, donde España estaba totalmente cerrada y el mundo para nosotros era tierra incógnita. Era un dandy, dice su hijo, muy alto, guapo, culto, viajado, leído y con tanto carisma, se movía con éxito en cualquier ambiente y atraía a grandes personalidades. ¿Cómo consiguió pues traerse a Capra, o traerse a Warhol, o traerse a Mapplethorpe y Charlotte Moorman? Pues se los traía
porque estaban encantadas con él, se enamoraban casi de él y querían colaborar con él. Y esto pues, fue muy importante en su carrera. Su carrera comenzó en su primera galería, Vandrés, trajo grandes figuras internacionales, como escuchábamos, y abrió también para artistas contemporáneos españoles el mercado global. Pocos podían engatusar a un artista como Warhol para levantar una exposición que creó desde cero. ¿Pero cómo? Primera persona del plural, nosotros. Nosotros, porque claro, cuando Warhol pensó en nosotros, pensó en la Inquisición, la guerra y la religión. Su exposición se llamó Pistolas, Cuchillos y Cruces. Y sí, vale, veníamos de ahí, pero en el año 83 éramos ya otra cosa. ¡Rockero! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. ¿No crees que ha significado nada en la música española Cacabelos? La ilusión y la libertad contenidas durante décadas habían prendido en una España que estaba en el foco del mundo. I consider la movida really now as something very open that has to Moda, do with música, culture, pintura, with art, todo with estalló en esa music, España y Martín Moniche, gestor y agitador cultural, responsable de programación de la Térmica en Málaga, nos ayuda a recordarlo. La España de 1983 es ya una España a todo color. Una España que acaba de cambiar políticamente, pero donde realmente revoluciona es culturalmente. Una España que ha dejado de mirarse a sí misma para mirar internacionalmente, donde conviven a la perfección una aristocracia y una alta burguesía que quiere ser moderna, con los jóvenes más libres, transgresores y divertidos que se recuerdan desde aquellos surrealistas de los felices años 30. Recordemos que en 1983 apenas Arco llevaba un año y la cultura estaba muy lejos de ser institución o museo de arte contemporáneo. Brotaba, sin embargo, de la sociedad civil, sin ninguna ley, traba o condicionamiento. Una explosión que posicionó a España como uno de los países donde todo el mundo quería estar. Y estuvieron Warhol con Maruja Mayo, Piritita Rudirejo con Fabio McNamara, Alaska o García Arís con Isabel Preisler o Javier Solana. Un país con pasaporte internacional que demostró una vez más ser potencia cultural de primera magnitud. Y en esa España viva, ingenua, con esa mezcla de gente que escuchábamos, toda esa gente se reunió en la Galería Vijande, que abrió en 1981 en la calle Núñez de Balboa 65, en un garaje. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros, voy a decir vosotros los que vivisteis aquel momento, porque incluso algunos pudisteis poner un pie en esa galería, como la fotógrafa y empresaria Teresa Nieto, cuando abrió. Se inauguró en octubre de 1981 y cuando abrieron las puertas entramos en ese garaje que era espectacular, porque empiezas a bajar la rampa y era todo un espacio inmenso y estaban puestos los cuadros de las Costos, que eran cuadros muy grandes, además de chochonismo de famosos, pero también había muchos dibujitos de Carlos Berlanga, de Miguel Ordóñez, de Alaska, toda la movida allí estábamos y todos pensando que estábamos ya en Nueva York. Y en esa realidad desinhibida que localizó allí Vijande, la de Warhol fue una exposición muy adelantada a su tiempo. Aquello sí que fue apoteósico porque eran miles de medios de prensa, todo el mundo rodeando a Warhol, todo el mundo quería estar cerca de él. Le hicieron bastantes fiestas, le hicieron una fiesta a los March, le hicieron otra fiesta a Cachuel. Y luego tuve la fortuna de por medio de mi amigo Vicente Carretón, pues fuimos a pasar un día entero a Toledo. Entonces, pues estar un día con Warhol, aunque era bastante callado, porque no decía esta boca es mía, pues no dejas de estar ahí al lado del mito que fue increíble. Y además llevaba mi cámara Nikon y me puse a hacer fotos nada más bajarme del coche. Warhol estuvo 9 días en España. Como escuchábamos a Teresa, visitó Madrid, Toledo, Segovia, el Valle de los Caídos y el Escorial. Y su visita tuvo repercusión mediática porque mira, este es el sonido de una rueda de prensa a la que acudieron todos los medios. La sala estaba llena. El día de la rueda de prensa, Warhol firmó todo lo que se le puso por delante. Fotos, postales, catálogos, libros, camisetas, cualquier cosa que llevaban las personas encima se las ofrecían para firmar. Yo concretamente tengo un bonobús y una caja de cerillas de cocina firmadas por Andy. Pero lo que más firmó fueron las entradas de la exposición, porque una idea de Fernando Vijande fue vender entradas a 100 pesetas para dar valor a lo que suele ser gratis, entrar a una galería. Se calcula que entre 10 y 12.000 personas pasaron por la exposición en los 2 meses que duró. Y segunda persona del singular, tú. Venga, va, tú un par de preguntas, Ángels. ¿Sabes cuánto costaba un Warhol original de esa exposición? Pues ni idea, y menos si me haces calcular en pesetas. Bueno, pues costaba 7 millones de pesetas entonces. ¿Y cuántos cuadros se vendieron? Sorpréndeme.
Solo uno. ¿Uno? Solo uno. Pocos saben a quién se le vendió el único cuadro de esa exposición. Y una de esas personas es Armando Montesinos. Se vendió un solo cuadro a una persona que yo recuerdo que trabajaba en cine, era fotógrafo, iluminador. Mis noticias son que vendió el cuadro hace muy poquito tiempo y evidentemente lo vendió multiplicado su valor, pero multiplicado por muchas cifras. Bueno, como poco dejó una buena inversión. Sí, una buena inversión. Nos dio también aliento, impulsó el arte contemporáneo en España y nos dejó, además de las obras de pistolas, cuchillos y cruces, esta fascinante historia que no hay que olvidar. Y en primera persona del singular nos ayuda a completar este cuadro, esta historia, Sebastián Galán, que es el director del documental Warhol Vijande. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy contento, qué bonito el reportaje, qué maravilla. Oye, una cosa, ¿tú qué sabías de toda esta historia antes de ponerte a dirigir el documental? A ver, yo sabía de la visita y sabía muy poquito de la figura de Fernando Vijande. Yo cuando ocurre todo esto solo tengo 8 añitos, o sea que yo ni lo he vivido ni nada, yo tengo 50 años ahora, sí. Así que yo lo conocía todo con pinzas, ¿no? Como aquel que dice la cosa. Dices que conocías de Warhol, porque se conocía, pero no tanto Vijande, pero yo creo que escuchando esto, que es casi tan fascinante Vijande como Warhol. Sí, mira, muy curioso, ¿no? Porque cuando empezamos con el documental la historia era Warhol y Vijande, y en el momento en que empezamos a investigar y empezamos a hablar con la gente futura que iba a ser los entrevistados, empezamos a darnos cuenta que sin querer o queriendo Vijande se iba a comer a Andy Warhol en toda esta historia, porque de repente descubríamos a un personaje fascinante que desgraciadamente el paso de los años lo había borrado casi, y veíamos necesario que había que recuperar esa figura, ¿no? Toda esta gente que durante la transición o durante ese periodo de cambio de este país hicieron muchísimas cosas para el cambio, por las libertades y por traer cosas nuevas, y que al final somos un poco hijos o consecuencias de toda esta gente que, aunque no sepamos su nombre, estamos disfrutando de todas estas cosas que hicieron. Entonces era necesario rescatar su nombre y todas las cosas que hizo. Y reivindicarlo. Oye, ¿y qué grado de conocimiento crees tú que había en España de quién era Andy Warhol? Estamos hablando de los años 80, recordemos, no había internet, no corría la información de esta manera, no habíamos salido tanto de España. ¿Era conocido Warhol? Pues mira, yo utilizando un poco las palabras de Alaska, que como sabéis, bueno, y que no lo sepa, que está escuchando el programa, es la que nos sirve de hilo conductor en todo el documental. Sí. Ella insiste muy mucho en que a Warhol lo conocían 15, vamos a decir 15, ¿no? O sea, una mini minoría. El resto de las personas, lo que ocurre con Andy Warhol cuando llega, se conoce, pero al final se conoce también un poco más que como un artista, como un pintor, como un icono, ¿no? Como una persona que tiene un estilo de vida y que entiende la vida de un lugar completamente distinto. Y no eran muchas las personas que lo podían conocer, pero que lo admiraran, porque siempre tenemos que recordar que Andy Warhol es siempre una persona que ha creado bastante fricción, ¿no? Para el mundo del arte. Y yo preguntaba si nosotros le conocíamos a él, y tengo dudas si él nos conocía mucho a nosotros, porque claro, el tema de la exposición muy acertado no fue cuchillos, pistolas y cruces. Sí, pero bueno, yo creo que eso nos sigue pasando a los españoles cuando viajamos fuera, ¿no? Tienen una noción de nosotros que casi esperan todavía montados a caballos y con trajes de Faralae muchas veces cuando va a Estados Unidos. Lo que yo pienso que fue muy interesante para Andy Warhol es que cuando él concibe la exposición, en un principio piensa con todos estos topicazos que tiene de España, pero cuando llega a España, como cuenta muy bien Christopher Marco y como vosotras habéis remarcado, encuentra un país que está en plena ebullición y claro, que él encuentra un paralelismo perfecto entre el Nueva York de los 60 y 70, en plena ebullición también, y un Nueva York muy duro, con lo que está pasando en España en los 80, 10 o 20 años más tarde. Entonces yo creo que esa fascinación es lo interesante en este documental, ¿no? Cómo él llega con una idea y se va descubriendo una España que tiene muchas cosas que contar en ese momento. Y si miramos, si medimos el éxito o el fracaso de la exposición en función de los cuadros que vendió, podemos decir, bueno, a lo mejor fue un fracaso porque solo se vendió un cuadro, pero para nuestra historia sí que sería un gran éxito. Yo creo que sí es un gran éxito, y si tú miras un cronograma siempre de lo que es la movida, siempre te aparece la visita. Sí. Siempre aparece como un hito, ¿no? Dentro de todas las cosas que pasó en esos años, en la transición, en la movida, siempre te aparece como la fotito típica
de la rueda de prensa. Pero yo creo que también muchas veces tenemos que pensar que las cosas en la historia, aunque tú solo vendas un cuadro o aunque tú solamente el momento justo en el que ocurre la cosa parece que no tiene mucha repercusión, al final la historia está llena de pequeñas gotitas, ¿no?, que van transformando las cosas. Por ejemplo, a mí me hacía mucha gracia un periodista mucho más jovencito que me entrevistó durante todo este proceso con el lanzamiento del documental, que él decía, por ejemplo, que él había conocido a Andy Warhol a través de Alaska. Pues tenemos que pensar, ¿no?, que Alaska conoció a Andy Warhol cuando tenía 12 años. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces las cosas que ocurren en la historia no es A es igual a B o 1 más 1 es 2, sino que las cosas en la historia necesitan ir pasando de unos a otros para que al final eso termine convirtiéndose en algo grande. Y yo creo que justamente lo que pasó con la exposición. Fue una cosa muy bestia el día que llegó Andy Warhol. Solo se vende un cuadro, pero 40 años más tarde seguimos hablando de que esto fue un momento de inflexión. Claro. En la historia de este país. O sea que yo creo que sí ha servido mucho esta visita. Primero para colocarnos en el mapa en ese momento, sí, y segundo para darnos cuenta que también somos modernos. Claro, iba a decir que cuando reivindicamos la memoria o reclamamos la memoria, no solo hablamos de la memoria política y de... No, esto también es memoria de este país. Claro, porque nosotros en este país nos ha ocurrido una cosa muy curiosa en esta época de la transición y de los 80 y de la movida, y es que siempre hemos contado la transición o la movida o a través de la política con el típico Franco ha muerto y con las manifestaciones, o a través de la música y los grupos musicales, pero nos habíamos olvidado que la movida y todo lo que comienza a finales de los 70, que luego se termina convirtiendo en lo que es la movida, comienza realmente desde el arte, desde diseñadores, ilustradores y sobre todo la Galería Vandrés, ¿no?, que fue la primera que tuvo Fernando Vijande, donde allí se dan cita todo tipo de... se dan citas de un mundo, ¿no? El mundo como de Cuenca y un poco de artistas más mayores, junto con una nueva ola de gente como puede ser Alaska, Pedro Almodóvar, Pérez Villalta, que van a esa galería y encuentran un lugar seguro. O sea que al final, en este documental reivindicamos también que la transición y el arte hizo muchísimo, claro, por el cambio. Claro. ¿Tuviste claro desde el principio que Alaska tenía que ser el hilo conductor? Pues mira, lo de Alaska fue muy curioso porque cuando nosotros pusimos toda la lista de personas que queríamos entrevistar, nos dimos cuenta la teníamos simplemente como para entrevistarla, pero nos dimos cuenta que Alaska, de todas las personas que íbamos a entrevistar, era la única que había estado como en los 3 momentos más importantes, los 3 hitos más importantes de Fernando que nosotros queríamos contar. Había estado en Vandrés cuando tenía 15, 16 años, que ya siempre una chica tan adelantada empieza a ir por las galerías. Luego había estado por supuesto, en la inauguración y en la visita de Andy Warhol, pero es que además Andy Warhol le hace una foto a ella y la termina convirtiendo en una obra de arte, que esa obra de arte se llama Mujer Desconocida. O sea, Andy Warhol la fotografía y años más tarde ella descubre a través de un amigo que está en un museo colgada y bajo el título de Mujer Desconocida. O sea que... Imagínate. Sí, ¿no? Entonces era claro que Alaska tenía la autoridad, ¿no?, para poderse sentar con cada uno de los entrevistados y servirnos de hilo conductor. Y luego, como ella es una gran conocedora del arte y de millones de cosas, porque esta mujer es una cosa increíble, ¿no?, el bagaje cultural que tiene, ha sido una delicia escucharla hacer las entrevistas, claro, poner de su propia cosecha, y ha sido maravilloso trabajar con ella, la verdad. Él no volvió nunca a España. No, él no volvió. De hecho, él muere, si mal no recuerdo, 3 años después de la visita. ¿Dónde se podrá ver o dónde se puede ver este documental? Pues el documental lo estrenamos el 31 de octubre. Hemos estado en 40 salas, todavía quedan algunas residuales. Estamos ahora terminando de negociar con algunas plataformas, pero todavía quedan cositas donde se pueden ver en gran pantalla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el DART en Barcelona, que es un festival de arte. Allí vamos a estar 12, 13 y 14. En el Reina Sofía volvemos a proyectarlo porque lo proyectamos hace como un mes y se quedó mucha gente fuera, y el Reina Sofía nos ha pedido volverlo a proyectar 2 días, que va a ser en diciembre, 17 y 18 de diciembre. Y yo animo a la gente que todavía en Madrid quedan algunos cines, y si no, pues tendrá que verlo ya en plataformas. Que buceen, si no, en las plataformas, que seguro que lo encuentran. Eso es. Estamos a puntito de cerrarla. No puedo decir todavía con cuál, pero estamos a puntito de cerrarla. Pues te perseguiremos, Sebas. Muchísimas gracias. Oye, gracias a vosotras. Un beso. Hasta luego. Ana, chao. Gracias por recordarnos, rememorarnos esa visita de Andy Warhol a España. A ti y a ellos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.